Amén, gloria a Dios. Aleluya. Eso es amén. Y nos sentimos gozosos de estar en este lugar con el fin en esta noche de poner la palabra del Señor, ya que sinceramente, gloria al Señor, todos los días, gloria al Señor, que me toca predicar, debo reconocer que soy quizás el menos adecuado para exponer la palabra del Señor, pero por su misericordia, gloria al Señor, no por nuestras propias cualidades, sino porque el Señor realmente, gloria al Señor, le ha placido. Gloria al Señor, y gloria al Señor, como decía el coro, batalla no es batalla, sino viene la prueba. Amén. Y por eso esta noche vamos a hablar de un hombre de Dios, un varón de Dios, guerrero de Dios. Gloria al Señor, vamos a estar hablando, gloria al Señor, de un varón que peleó la batalla del Señor. Amén, gloria a Dios. Para los que no me conocen, gloria al Señor, bueno, tenemos visita, parece, sí, una hermana. Gloria al Señor, mi nombre es el hermano Alexander. Gloria al Señor, y somos de aquí, de la iglesia, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Gloria al Señor, estamos aquí a la disposición de los hermanos y de quien tenga alguna necesidad. Gloria al Señor, que crea que puede contar con nuestra ayuda, pues estamos a la disposición. Gloria al Señor. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor en el capítulo 5 y versículo 17 del libro de Santiago. Gloria a Dios. Santiago 5, 17 y 18. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Jehová. Gloria al Señor. Dios es bueno. Gloria al Señor. Yo no tenía el tema, gloria al Señor, pero me sentí inquietado por un tema cuando estaba aquí en el altar. Y el tema va a ser suelta tu emoción. Alaba, gloria a Dios. Suelta tus emociones, gloria al Señor. 5, 17 y 18 del libro de Santiago. Mi alma alaba a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes que no me he estado sintiendo tan bien. Estos días atrás me han estado doliendo mucho los huesos. Y ahorita que estaba en el altar me sentí como con un síntoma de fiebre, pero gloria al Señor, a veces, aunque nos sintamos mal, gloria al Señor, siempre y cuando podamos estar en pie para hablar la palabra, lo vamos a hacer. Gloria a Gloria al Dios. Señor. Vamos a ir rápidamente a la lectura de la palabra. Le voy a pedir que lo leamos todos en voz alta. Gloria al Señor. Amén. Amén. Todos lo leemos en voz alta. La palabra del Señor la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Yo oro por ustedes y ustedes oran por mí. Pues Dios y Padre, delante de tu presencia, Dios mío, estoy, Padre amado, con mucho temor, Dios mío, Padre amado, pero Dios mío, esta noche, Dios mío, a ti te ha placido, tú me has permitido, oh Padre amado, que yo sea, Dios mío, el encargado de dar, Dios mío, a esta vida que se encuentra aquí, el consejo de tu palabra, Dios mío, Padre amado, prepara los corazones, Dios mío, abre el entendimiento, Dios mío, con tu palabra, Dios mío, quebrante la peña, Dios mío, que tu palabra haga el efecto necesario en la vida. Dios mío, en cuanto a mí, Padre amado, encargo, Dios mío, en tus manos, Dios mío, me descargo de toda emoción, Dios mío, Padre amado, de toda mente natural, Dios mío, y toma posesión tu Espíritu Santo, Dios mío, en mi vida, Padre. Abre mi boca, Dios mío, que al abrir mi boca, Dios mío, me sea dada la palabra tuya para dar a conocer primeramente, Dios mío, con amor, pero con autoridad del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Gloria al Señor. Ustedes saben, amados hermanos, que todo hombre, gloria al Señor, cuando digo hombre, lógicamente me estoy refiriendo a la mujer también. Amén. Todo hombre y toda mujer, gloria al Señor, puede ser un siervo de Dios o no lo puede ser, pero independientemente de eso, toda persona tiene una humanidad.
Amén. Por lo tanto, tiene una mente natural que lo lleva, gloria al Señor, a pensar un sinnúmero de cosas, gloria al Señor, a enfermarse, gloria al Señor, a muchas veces, gloria al Señor, a debilitarse, gloria al Señor, y muchas veces, gloria al Señor, a actuar por emociones. Amén. Eso es amén. Pero entonces, gloria al Señor, muchas veces hay gente que se mueve en emociones. Amén. Y muchas veces, gloria al Señor, el Señor lo permite para hacerte pasar un proceso, pero no es lo correcto. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Entonces muchas veces cuando la persona está acostumbrada a moverse por cierto tipo de emociones, gloria al Señor, la emoción es algo que la persona cría dentro de su propia conciencia, gloria al Señor, para justificar algunos actos, gloria al Señor, pero que realmente, gloria al Señor, no son lo correcto. Gloria a Y Dios. lo peor es que muchas veces la persona cree estar en lo correcto. Eso es así. Amén. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando las emociones, gloria al Señor, se acaban, porque la emoción es momentánea, la emoción es transitoria, gloria al Señor, cuando la emoción se acaba, entonces nosotros quedamos así. Alaba. ¿Y qué hago ahora? Amén. Mi alma alaba a Dios. Eso es así. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Porque tú eres bueno. Mi alma te ama. Entonces, gloria al Señor, y cuando la emoción se acaba, entonces ahí viene el problema, porque ahí viene, gloria al Señor, que la persona se le baja la moral. Pero entonces, gloria al Señor, muchas veces decimos, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. Gloria al Señor, cuando la emoción se muere, es porque Dios te está diciendo, tú tienes que comenzar a caminar en el Espíritu, tienes que comenzar a ver en el Espíritu, porque la emoción se ha terminado y la emoción no te va a llevar al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La emoción es de la carne. Y muchas veces, gloria al Señor, tantas emociones, gloria al Señor, aún dentro del pueblo cristiano, gloria al Señor, yo decía hace un momento, y las usamos para justificar. Mi alma alaba a Dios. Gloria al Señor. Pero déjeme decirle, gloria al Señor, que la emoción se le va a acabar. Amén. Gloria al Señor, no se mueva, gloria al Señor, por emociones. Trate de ir por la palabra, gloria al Señor, primeramente, gloria al Señor. Y después, gloria al Señor, pídale a Dios que tomar la decisión correcta, gloria al Señor. Elías, gloria al Señor, era un hombre, dice la Biblia, sujeto a pasión. Gloria a Dios. Aquí la Biblia está hablando muy claramente, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Gloria a Dios. Pero ¿por qué Elías pudo ver la gloria de Dios? Esa es la pregunta que yo me debo hacer. ¿Por qué Elías, siendo un hombre natural, siendo un hombre carnal, un hombre que pensaba mal, que pensaba bien, pero este hombre miró la gloria de Dios en su vida? ¿Por qué? Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces este hombre, la Biblia no está hablando de un hombre, gloria al Señor, de un robot. La Biblia no está hablando ahí, gloria al Señor, de una persona, gloria al Señor, traída de otro planeta. La Biblia, gloria al Señor, está hablando de un hombre natural, similar a usted y yo. Gloria a Dios. Elías era hombre sujeto a pasión. Mi alma alaba a Dios. Gloria al Señor. Lógicamente, gloria al Señor, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es verdad, gloria al Señor, que va a tener, gloria al Señor, pasiones, gloria al Señor, es verdad, gloria al Señor, que va a tener, gloria al Señor, situaciones, gloria al Señor, de naturaleza humana, gloria al Señor, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que aprender a tener dominio propio. El hombre de Dios, la mujer de Dios, debe de aprender a sosegarse cuando tiene que ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y debe ser así. Eso es amén. Debe de ser así. Eso es amén. Entonces, gloria al Señor, dice la Biblia, gloria al Señor, aún muchas veces, gloria al Señor, nosotros creemos que estamos actuando por el Espíritu, pero aún así, me dice la Biblia a mí, gloria al Señor, que el Espíritu de Dios está sujeto a los profetas. O sea, si tú eres mujer de Dios, si tú eres hombre de Dios, gloria al Señor, el Espíritu se va a sujetar a ti. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Porque yo no puedo salir a la calle y regarme a hablar lenguas en la calle. Gloria a Dios.
Aunque me vengan a la boca, yo no las puedo hablar en la calle. Porque ¿qué estoy haciendo? No estoy siendo de edificación para nadie. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué pasa con la gente de afuera? Comienzan a decir, los evangélicos están locos, esta gente está tonta. Amén, amén, Eso es lo que dicen. amén. Y entonces, gloria al Señor, ¿qué está haciendo usted cuando hace eso? Usted le está haciendo el tropiezo a la persona que no tiene la capacidad de usted. Usted le está haciendo el tropiezo a la persona que aún no conoce de Dios. El Espíritu está sujeto a los profetas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Pero entonces, gloria al Señor, Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. Quizás a Elías no le gustaban las mismas cosas que al pastor le gustan, o a mí me gustan, o a alguno de ustedes le gustan. O no tenía las mismas tendencias, su mente no tenía las mismas inclinaciones, algunas cosas que suelen gustarle al ser humano. Pero tenía emociones. Gloria al Señor. Pero entonces dice la Biblia, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Gloria a Dios, mi alma te Gloria a alaba. Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, Dios. Miren qué cosa. Si usted le está orando a Dios para que no llueva sobre un país, sobre una ciudad, usted le está orando a Dios sinceramente, prácticamente que se muera la gente de sequía, se muera la gente de hambre. Gracias a Dios. Pero entonces este hombre ora de esa forma. Sabemos por la Biblia que Dios es un Dios de amor, que Dios provee alimento para toda la creación. Pero Elías, gloria al Señor, ora de esta forma y Dios le concede. ¿Por qué? Porque él estaba orando por el Espíritu. Esa es la diferencia de cuando usted ora por emoción o ora por el Espíritu. Cuando usted, gloria al Señor, abre de su boca para hablar emociones o hablar en el Espíritu. Gloria a Dios. Entonces Elías, gloria al Señor, estaba orando de esa forma, gloria al Señor, pero no era por su propia cuenta. Era el Espíritu que lo estaba llevando a orar de esa forma. Gracias a Dios. Gloria al Señor. No llovió por 3 años y 6 meses. Y miren lo demás. Dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios. En otras palabras, gloria al Señor, Elías tenía una conexión, parece, bastante cercana con Dios y directa. Gracias a Dios. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, aparte, gloria al Señor, de que Elías tenía su humanidad, este hombre, lógicamente, gloria al Señor, no hay que ser tan superdotado, gloria al Señor, con inteligencia para entender que este hombre era un hombre, gloria al Señor, de Dios, un hombre que se movía, gloria al Señor, conforme a la voluntad de Dios. Aún, gloria al Señor, cuando Dios no le había hablado, él hacía la voluntad de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu dentro de él. Gloria al Señor. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que lo debe de mover a usted. El Espíritu Santo, gloria al Señor, es como una simbología, gloria al Señor, o un tipo de la nube, gloria al Señor, sobre el pueblo de Israel en el desierto, gloria al Señor. O sea, si el Espíritu, gloria al Señor, te redarguye a hacer algo, gloria al Señor, o a no hacerlo, no lo haga. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y cuando el Espíritu te está comprimiendo dentro de ti, no es por gusto. Cuando el Espíritu, gloria al Señor, te está haciendo sentir incómodo por alguna situación, no la haga, no la practique. Pídale a Dios que le dé la fuerza, que le dé la autoridad necesaria, gloria al Señor, para reprender, gloria al Señor, toda negatividad. Amén. Gloria a Dios.
Porque ¿sabe qué va a pasar? Va a tener consecuencias. El pueblo de Israel, gloria al Señor, si bien es cierto, murió en el desierto, pero murieron de viejo. Gloria a O Dios. por ocasiones naturales, por consecuencias de la naturaleza, una enfermedad natural. Pero esta gente no se murió. Muchas veces nos es fácil hablar del pueblo de Israel diciendo este pueblo era desobediente. Mentira, desobedientes somos nosotros. Esa gente no se movía. Si no se movía la nube de gloria sobre ellos, si no se movía de noche la columna de fuego, ellos no se movían. Gloria a Dios. Aleluya. Y quizá no eran, gloria al Señor, lo que Dios quería, gloria al Señor, pero no eran tan desobedientes como muchas veces nosotros lo queremos poner. No lo eran. Porque si ellos hubieran sido tan desobedientes como muchas veces nosotros queremos, esta gente se hubiera muerto, gloria al Señor, quizás al cuarto día de estar en el desierto. Gloria a Dios. Y renegaban y todo, pero se sometían de algún modo. Gloria al Señor. Entonces, volviendo, gloria al Señor, a retomar el hilo, gloria al Señor, del mensaje. ¿Por qué, gloria al Señor, Elías se vio obligado a orar de esta forma? Vamos a ver, gloria al Señor, en la palabra del Señor, en el libro de los Reyes, gloria al Señor, qué es lo que estaba sucediendo y por qué este hombre estaba orando de esta forma. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia dice en el capítulo 16, versículo 25 de Primera de Reyes, y Oni era un rey, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todo lo que había reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con su ídolo. Hermano, a este tiempo el pueblo de Israel estaba pasando, gloria al Señor, una situación. El pueblo de Israel, todos nosotros, gloria al Señor, los que hemos leído la palabra, sabemos, gloria al Señor, que este pueblo, gloria al Señor, en otras palabras, este pueblo, gloria al Señor, antes no tenía rey, sino que Dios le había puesto profeta, gloria al Señor, para que ellos, gloria al Señor, le hablaran, gloria al Señor, al pueblo. En otras palabras, quien reinaba en medio de este pueblo era el mismo Dios a través de los profetas. Gloria a Dios. Pero entonces, gloria al Señor, ellos, gloria al Señor, de ver que las demás naciones, gloria al Señor, tenían reyes, gloria al Señor, ellos comenzaron, gloria al Señor, a presionar, gloria al Señor, a este varón Samuel, y diciendo que querían un rey. Entonces, gloria al Señor, por eso muchas veces, gloria al Señor, cuando nosotros estamos orando por algo y usted ve que el Señor tarda y no responde, gloria al Señor, pues déjelo así, porque el Señor ya lo escuchó. Pero si tú insistes en estarle pidiendo algo a Dios, muchas veces Dios quizás te vas a morir de rodillas y Él no te lo va a dar, porque es para destrucción de tu vida. Pero entonces, y muchas veces te lo va a dar, pero vas a tener consecuencias terribles, como le pasó al pueblo de Israel. Entonces, gloria al Señor, Dios le concede reyes, gloria al Señor, pero ¿qué pasa? Comienza, gloria al Señor, Saúl, el primer rey, gloria al Señor, y fue desobediente. Y así sucesivamente, gloria al Señor, comenzó el pueblo de Israel a tener otros reyes, gloria al Señor, para suceder, gloria al Señor, al rey que moría, gloria al Señor, uno bueno y otro malo. Pero en esta ocasión, el pueblo de Israel estaba envuelto, gloria al Señor, y había estado bajo el dominio solamente de hombres que estaban haciendo lo malo delante de la presencia del Señor, y Dios es celoso por su pueblo. Gloria a Dios. Y entonces, este hombre que nos habla la Biblia, gloria al Señor, llamado Oni, gloria al Señor, este hombre no fue malo, este hombre fue satánico, en otras palabras, porque dice la Biblia que rompió el récord.
Gloria a Dios. No sé si usted me entiende. O sea, este hombre hizo la maldad que ninguno antes de él había hecho. Gloria a Dios. Y mire qué cosa, gloria al Señor. Bueno, aquí creo que todos somos cristianos, gloria al Señor, déjenme decirlo libremente. Mire qué cosa, gloria al Señor, ¿qué es lo que más le molesta a Dios? La idolatría. Eso lo detesta Dios. Lo detesta Dios, y se lo voy a poner naturalmente. ¿Por qué razón Dios detesta tanto la idolatría? Porque Dios creó al hombre, lógicamente sabemos, para que el hombre adorara a Dios, para Dios tener comunicación con el hombre, o sea, para ser Dios del hombre. Gloria a Dios. Para ser su Dios. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre, gloria al Señor, va y se postra a un ídolo, a una imagen o a una cosa mal llamada a Dios, le está, gloria al Señor, siendo infiel a Dios. Similar a que como que la esposa le sea infiel al esposo. Gloria a Dios. O como que el esposo, viceversa, le sea infiel a la esposa. Gloria a Dios. Entonces, en una ocasión, Dios le dice al profeta, gloria al Señor, al pueblo de Israel, gloria al Señor, por medio de los varones que se han prostituido. ¿Por qué? Porque se fueron detrás de los ídolos, se fueron detrás de dioses, gloria al Señor, que no son dioses. Gloria a Dios. Por eso Dios detesta la idolatría. La detesta, gloria al Señor, al grado, gloria al Señor, que Dios siempre mandaba juicio para este pueblo cuando ellos se apartaban detrás de los ídolos. Dice la Biblia, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice que este varón pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. O sea, gloria al Señor, cuando la Biblia nos habla de esta forma de la idolatría, gloria al Señor, lógicamente es amar a cualquier otra cosa antes que a Dios. Porque, gloria al Señor, se refleja más la idolatría y se denota más cuando una persona adora un ídolo, cuando una persona adora una estatua, la cual está prohibida por la Biblia, aún hacerla. Oiga bien, aún hacerla, la imagen. Entonces, gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? Toda cosa, toda situación, toda ya sea riqueza o sea lo que sea una persona, sea lo que sea, posesiones que se interpone entre la relación que Dios quiere tener contigo, eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Cuando tú amas a una persona más que a Dios, eso es ser idólatra. Cuando tú amas más tu casa y tus labores, gloria al Señor, o sea, tu trabajo, más que a Dios, estás siendo idólatra. O cuando tú amas, gloria al Señor, vamos a decirlo así, algún tipo de conducta, gloria al Señor, que por largo tiempo tú tienes, gloria al Señor, que ya es una situación o una costumbre de vida, gloria al Señor, cuando tú amas eso más que a Dios, también estás siendo idólatra y le estás siendo infiel a Dios. Santo. Y es verdad. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero eso es así. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, podemos ver que este varón muere. Gloria al Señor. Murió y fue sepultado. Pero después, en su lugar, quedó el rey Acab. Ay, santo. Y gloria al Señor, fue doblemente, gloria al Señor, porque este varón, gloria al Señor, dice la Biblia, gloria al Señor, que hizo lo malo, gloria al Señor, aún más que lo que había hecho su padre. O sea, gloria al Señor, que el hijo salió peor que el papá. Y este hombre, gloria al Señor, dice la Biblia,
Y reinó Acaz, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Óigame bien, cuánto tiempo tuvo el pueblo de Dios, gloria al Señor, bajo el mando de este hombre. Y Acaz, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa al darle los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, que se debería llamar el diablo mismo, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Le voy a leer todo esto para que usted entienda la magnitud de la maldad que hizo este hombre. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Oiga, le construyó un templo a Baal. Hizo también acá una imagen de Asera, haciendo así Acaz más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Gracias a Dios, gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor, podemos ver, gloria al Señor, que había motivos suficientes para que Dios se encontrara airado con el pueblo. ¿Por qué, gloria al Señor? Porque el pueblo, gloria al Señor, sin protestar y sin hacer ninguna acción de molestia, gloria al Señor, se sometían a lo que el rey decía. Wow, gloria a Dios. Aun cuando ellos, gloria al Señor, sabían y entendían, gloria al Señor, que ellos eran un pueblo de Dios, que ellos eran un pueblo especial entre muchos pueblos de la tierra, como lo es el pueblo cristiano de estos tiempos. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Pero entonces, gloria al Señor, ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Gloria al Señor, que es similar a lo que sucedió en ese tiempo. Gloria al Señor, que hoy se están levantando líderes, gloria al Señor, mundanos. Se están levantando gente, gloria al Señor, que son carnales, gloria al Señor, y que no solamente son carnales ellos, sino que le transmiten su carnalidad y su mundanalidad, gloria al Señor, al pueblo de Dios. Gracias a Dios. Y son mundanos. Y se cumple toda la palabra, gloria al Señor, cuando la Biblia habla, gloria al Señor, de la gente que iba a venir en estos postreros tiempos. Porque esta gente, gloria al Señor, no solamente hacen esto, sino que esta gente hace mercadería del pueblo de Dios, gloria al Señor. Y esta gente, gloria al Señor, están, gloria al Señor, transversando, gloria al Señor, los verdaderos principios de la palabra del Señor, para introducir filosofía hueca que carece de espíritu y poder, gloria al Señor, para afectar al pueblo y principalmente, gloria al Señor, a las personas que conocen poco de la palabra del Señor. Por eso, yo siempre digo un versículo y no me canso de repetirlo, gloria al Señor. Dice la Biblia: escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. La Biblia no te está diciendo tú quieres, no, te está diciendo escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece, o sea, cuando dice a vosotros os parece, hablando yo así, gloria al Señor, en mis propias palabras, en otras palabras, ¿ustedes creen que ahí se encuentra el camino para la vida eterna? Pues escudriñan, lean. Amén. Escudriñad la Escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. O sea, gloria al Señor, aquí podemos ver, gloria al Señor, a este tiempo, gloria al Señor, para que no nos pase como al pueblo de Israel en ese tiempo, escudriñar la palabra, sacar, gloria al Señor, la esencia de lo que es la palabra del Señor, traerla a nuestra vida, pero tratar de estar dispuestos al momento que aparece el diablo a decirle no, yo no me voy a contaminar, yo no me voy a pervertir. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Gloria al Señor. La Biblia, hablando en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, dice la Biblia, gloria al Señor, al verdadero pueblo de Dios, al que quiere ser pueblo de Dios. Dice la Biblia
Babilonia, gloria al Señor, para salir, gloria al Señor, de en medio de la gran Babilonia. Dice la Biblia, salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de su pecado, ni recibas parte de sus plagas que le habrán de venir. O sea, gloria al Señor, no te contamines, gloria al Señor, no vuelvas a caer donde antes estabas. Gloria al Señor, si el Señor te ha permitido llegar aquí a una iglesia sana doctrina, es para que tú vivas la doctrina, para que tú te sometas, gloria al Señor, y para que salgas de en medio de la mundanalidad. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus pecados, ni reciba parte de sus plagas que le habrán de venir. Y si usted sigue leyendo por ahí para abajo, usted se da cuenta por qué, gloria al Señor, habrán de venirle plagas a la gente, gloria al Señor, que no busca a Cristo, que no viene a Dios. Uno de los puntos más fuertes es la idolatría. Y entonces, gloria al Señor, pero ¿qué pasa? Cuando tú, gloria al Señor, estás siendo partícipe con ellos, no es necesario que tú seas idólatra. Si tú estás siendo partícipe, también vas a recibir. La Biblia te dice, salid de en medio de ella, salid de en medio de ella, pueblo mío. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Por eso, gloria al Señor, nosotros no vamos, gloria al Señor, a dejar de sentir un afecto por las personas. Pero yo, como cristiano, yo no puedo estar envuelto en ambientes de mundanalidad. Gloria a Dios. No puedo. Gloria a Dios. Porque la Biblia me dice que salga de ahí. Amén. Que salga. Amén. Gloria a Dios. Ahora en la mañana, gloria al Señor, en la escuela bíblica, leíamos, gloria al Señor, o se leía, gloria al Señor, en el capítulo 24 de San Mateo, como dice la Biblia. Dice la Biblia, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, óigame bien, y comenzara a golpear a su consiervo, y aún, esa palabra aún significa mucho, la palabra aún está diciendo algo peor. Óigame bien, dice, y aún a comer y a beber con los borrachos. No es que usted esté borracho, que usted esté en medio de ellos. Aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué va a pasar? Vendrá el Señor de este en el día que este no espera y lo castigará duramente. Y es la palabra. Gloria al Señor, por eso nosotros, gloria al Señor, debemos de darle gracias a Dios por su palabra, porque día y mañana, por la noche, su palabra nos habla, gloria al Señor, ¿para qué? A fin de edificar nuestra vida. Amén. Usted sabe que muchas veces nosotros estamos viviendo la vida así, tratando de agradar a Dios, pero de repente encontramos algo en la Biblia que nos dice, espérate, pero corrección para mí. Entonces, gloria al Señor, la palabra, gloria al Señor de Dios se constituye para el cristiano, para el hombre y para la mujer de Dios como el espejo. Donde tú, gloria al Señor, cuando tienes un espejo en tu casa, yo no soy mucho para verme en espejo, pero me asusto y me veo, pero gloria al Señor. El espejo, gloria al Señor, cuando usted lo tiene en su casa, usted se para, usted puede ver, gloria al Señor, cómo usted anda. Si usted tiene algún sucito en la cara, si usted, gloria al Señor, está mal peinada, gloria al Señor, si usted, gloria al Señor, la ropa no le queda bien. Gloria al Señor. Pero entonces la palabra, gloria al Señor, viene a ser como el espejo para una persona que quiere agradar a Dios, donde tú, gloria al Señor, debes de tratar, gloria al Señor, día con día, esforzarte, gloria al Señor, gloria al Señor, al máximo por vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Y tengo para decirle que no es fácil, pero no es difícil. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Gloria a Jesús. Jesucristo dijo una palabra, gloria al Señor, que si no nos mueve a nosotros a tratar de agradar a Dios, es porque sinceramente
somos cobardes y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Amén. Jesucristo dijo estas palabras, dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. También él dijo otra palabra, él dijo: esforzado. No le está diciendo gloria al Señor tanto, le está diciendo esforzado a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán en aquel día. Pero ¿cuál es la cosa? La cosa es que a Dios no lo podemos nosotros engañar. A Dios yo no lo puedo engañar, porque Dios lo sabe todo. Mire, yo le voy a decir una cosa sinceramente, gloria a Dios. Muchas veces la persona se preocupa, y gloria al Señor, que no lo vea la esposa, que no lo vea el esposo, que no lo vea el pastor, que no lo vea el hermano, gloria al Señor. Pero no, yo te digo hoy, no te preocupes si te ve el vecino, si te ve quien te ve. Preocúpate, que dice la Biblia, que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra. Y delante de Dios, la Biblia dice, gloria al Señor, que es necesario que todos nosotros le demos cuenta al Señor, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, gloria al Señor, donde usted no va a poder ir diciendo yo no fui. Allá se van a acabar los pretextos y las excusas. Allá nadie va a poder ir diciendo yo no fui, fue culpa de fulano, fue culpa de mengano. Deje de echarle culpa, gloria al Señor, a la gente. Gloria al Señor. Dios nos conoce, a Dios no lo podemos impresionar por palabras. Aquí tal vez Dios me da tiempo, gloria al Señor, de seguir explicando, gloria al Señor, cómo los profetas de Baal se desgalillaban. Gloria al Señor, esta gente creyendo ellos, gloria al Señor, que tal vez así Baal iba a poder quizás romper la nube de ángeles que Dios había puesto en el aire para tirar fuego para abajo. Gloria al Señor, no es por impresionar a nadie. La conducta del cristiano debe ser algo que le nazca genuinamente de su interior. ¿Por qué? Porque Cristo está supuestamente en el corazón del hombre y de la mujer que verdaderamente está buscando de Dios. Entonces, gloria al Señor, pensamos muchas veces lo que no es. Muchas veces, gloria al Señor, yo me puedo vestir así, con una Biblia, y alguien puede decir, ese hombre, ese muchacho es cristiano. Pero ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios está pensando de mí? Por eso, gloria al Señor, nuestra actitud debe ser día a día, gloria al Señor, tratar, gloria al Señor, de alguna forma, gloria al Señor. Dios lo conoce a usted, Dios conoce su corazón, conoce su batalla, pero Dios también conoce su entrega y su disposición. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria al Señor, tratar de nosotros día a día, gloria al Señor. Podemos ver, gloria al Señor, que entonces, gloria al Señor, la palabra del Señor nos habla aquí de este varón, gloria al Señor, donde dice la Biblia que entonces Elías, al ver cómo estaba el pueblo de Dios en esta situación, Elías va, dice, entonces Elías Tipita, que era de los moradores de Galad, capítulo 17, versículo 1, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me gusta a mí esa parte. ¿Sabe por qué? Porque para que un hombre humano, gloria al Señor, pueda expresar esta palabra, debe de estar completamente convencido al 100% que Dios respalda su palabra, que no está hablando emocionalismo, sino que está hablando, gloria al Señor, con autoridad del cielo, que está hablando porque el Espíritu mismo lo está llevando a abrir la boca
y expresar palabras de tan gran magnitud. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Dios, santo Dios. Bueno, gloria al Señor, parecía que él tenía algo para tapar la lluvia, gloria al Señor, con la autoridad que él habló. Él dijo, se lo voy a repetir, gloria al Señor. Entonces Elías Tipita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab era el rey, gloria al Señor, que hizo lo más malo, gloria al Señor, después de su hijo, después de su padre, perdón. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, gloria al Señor, este hombre, gloria al Señor, Elías, está hablando, gloria al Señor, de esta forma. En otras palabras, le está diciendo, gloria al Señor, ok, ustedes, gloria al Señor, han claudicado, ustedes se han apartado, pero a Dios, gloria al Señor, nadie, gloria al Señor, lo puede ver, gloria al Señor, como un muñeco, porque dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, gloria al Señor, Elías le declara esa palabra y podemos ver, gloria al Señor, donde dice la Biblia, gloria al Señor. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Alaba. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces, este hombre acaba de hablar esa palabra. Y viene Dios y se le aparece y le habla. Pero Dios no viene para cuestionarlo ni para decirle, ¿por qué tú hiciste eso? Dios viene a decirle, vete de aquí ahora, gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué nos da a entender, gloria al Señor? Que este hombre, gloria al Señor, no había hablado por su propia cuenta, porque el mismo Dios lo estaba respaldando. El mismo Dios, gloria al Señor, estaba, gloria al Señor, diciéndole, gloria al Señor, vete de aquí, porque yo, en otras palabras, estoy contigo. Gloria a Dios. En una ocasión Moisés golpeó la peña y lo hizo sin el consentimiento de Dios y se vio un problema serio. Pero este hombre, gloria al Señor, habló esta palabra, gloria al Señor, pero gloria al Señor a través del Espíritu que había en él. Gracias a Dios. Gloria al Señor, y sucedió, gloria al Señor, que no hubo más lluvia. Dice, y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está enfrente del Jordán. Y miren, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Gloria a En Dios. otras palabras, Dios le mandaba los cuervos. Gloria a Cuando Dios. dice, mucha gente, gloria al Señor, como explican esta palabra, gloria al Señor, usando gloria al Señor como ejemplo, gloria al Señor, pero hablan muchas veces de personas, ¿verdad?, que suplen, quizá, gloria al Señor, para otras personas, gloria al Señor, le suplen alimentos, gloria al Señor, gente desconocida muchas veces, y está bonito el ejemplo, pero aquí la Biblia dice que cuervo. Cuando la Biblia dice cuervo, es que eran cuervos. Amén. Gloria a Dios. Entonces los cuervos le llevaban alimento a él, pero Dios lo alimentó, y él no estaba bebiendo allá como nosotros, que ahora solo queremos tomar juguitos caros de zanahoria y cosas así. Dice Dios le dijo, y vas a beber del arroyo. Gloria al Señor, porque ese es un problema muchas veces, gloria al Señor, que nosotros queremos ser muy cómodos y todos queremos la comodidad. Pero entonces el hombre de Dios, la mujer de Dios, debe estar acostumbrado a vivir en la abundancia, a vivir, gloria al Señor, también en la miseria, gloria al Señor, pero tener la convicción que si Dios está contigo, tú vas a vencer. Y es lo que estaba pasando con Elías. A Elías no le importaba, gloria al Señor, la situación de estar escondido allá. No le importaba que los cuervos le trajeran comida, quién sabe de dónde. A él lo que le importaba era que se estaba moviendo
hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que a nosotros nos debe de inquietar y mover. Gloria al Señor, que saber, gloria al Señor, que nosotros estamos, gloria al Señor, tratando de hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y lo demás, poco importa. Déjenme decirles, no es que no importa, pero poco importa. ¿Por qué? Dios. Porque sinceramente, gloria al Señor, el otro problema que usted puede ocasionar cuando usted no hace la voluntad de Dios, o la hace la voluntad de Dios más bien, es que va a haber gente que se va a disgustar con usted. Amén. Amén. Es lo único. Y muchas veces no es tan difícil, gloria al Señor, porque no nos gusta que la gente se disguste con nosotros. Pero entonces, la Biblia dice, gloria al Señor, que puede aprovechar para una persona si gana todo el mundo, puede ganar millones de dólares, puede tener muchos amigos, puede tener cuantas cosas tenga, gloria al Señor, pero de nada le sirve si al cerrar sus ojos, su alma se va para abajo. Gloria a Dios. ¿De qué le sirve? Nada, gloria a Dios. ¿Qué recompensa puede dar el mundo o sus amigos por usted? Alaba. Piénselo más lógico. Porque a veces hay que ser más lógico. Muchas veces queremos, gloria al Señor, meterlos tanto allá, gloria al Señor, que nos confundimos. Piénselo lógico. Dice la Biblia, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? O sea, si hiciera y deshiciera en el mundo, pero al final, cuando cierra sus ojos, su alma, se la llevan unos 3 demonios por ahí para abajo. ¿De qué sirve? Amén. ¿De qué sirvió el esfuerzo? ¿Para qué? Para nada, gloria a Dios. Por eso, gloria al Señor, nosotros en humillación día a día, digámosle a Dios que nos ayude, gloria al Señor, porque el apóstol Pablo decía, no siento que yo, habiendo sido de enseñanza, gloria al Señor, para otro, yo pierda mi alma, o me pierda yo mismo. No tiene sentido. Yo siempre le digo a Dios, Dios mío, no permita que yo me pierda, sea lo que sea que pase en mi vida. Dios mío, no permita que mi alma se pierda. ¿Y sabe por qué? Y yo se lo he dicho a Dios de corazón y Él lo sabe. ¿Sabe por qué yo se lo digo? Porque con eso yo le estoy dejando saber a Dios que Él lo sabe, lo que hay dentro de mi corazón, pero a Él le gusta que yo se lo diga. Yo le estoy dejando decir a Dios, no importa que tú me hagas pasar por lo que tú me hagas pasar aquí, por el fuego, por la tormenta, por el agua, pero que mi alma descanse al lado de tu presencia. Eso, gloria al Señor, debe de ser la convicción de nosotros. Y no, yo se lo aconsejo que si no se lo va a decir a Dios de verdad y de corazón, no se lo diga. Amén. Yo se lo he dicho y Él sabe, Él y yo saben que se lo he dicho de verdad. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, porque ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve, gloria al Señor, que los hombres hablen bien de nosotros? ¿De qué me sirve a mí? Gloria a Dios. Eso es momentáneo. La Biblia, gloria al Señor, aprendemos, gloria al Señor, a través de ella, que el alma del hombre, gloria al Señor, es eterna. El cuerpo, gloria al Señor, que es, gloria al Señor, lo que vive, gloria al Señor, lo que Dios le da vida a través del Espíritu aquí en la tierra, el cuerpo, gloria al Señor, se va a desintegrar el día que usted muera. Ahora hasta los queman. Ya no le quieren dejar comida a los gusanos. Pero el orden de la naturaleza es que, gloria al Señor, que los gusanos se alimenten de él, porque Dios lo estipuló así. Pero ahora los queman. Gloria al Señor. Pero entonces, gloria al Señor, cuando, gloria al Señor, eso, gloria al Señor, es lo que le debe de preocupar a uno. El alma, gloria al Señor. Yo me fijaba, gloria al Señor, cuando leo la palabra, que Jesucristo cuando sanaba enfermo, gloria al Señor,
primero que le decía, gloria al Señor, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, yo te limpio tu alma de tus maldades, yo te perdono. Porque el cuerpo físico, gloria al Señor, va a perecer, pero el alma tuya, el alma es eterna. La Biblia habla muy claro, gloria al Señor, de dos tipos de muerte. La Biblia habla de la muerte natural y otra muerte segunda, donde todo el cristiano debe de preocuparse por no morir la segunda vez. Porque la segunda vez significa la condenación eterna, la perdición eterna. Donde dice la Biblia que todas las personas, gloria al Señor, van a ser juzgadas conforme a sus obras, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. ¡Aleluya! Óigame bien, no va a ser echado al infierno. ¡Aleluya! El infierno, creo que al lago de fuego, yo, diciéndolo así, creo que el infierno al par del lago de fuego va a aparecer una llamita de un fosforillo. Porque dice la Biblia que el mismo infierno va a ser arrojado al lago de fuego. O sea, el lago de fuego es de fuego. Pero no le van a echar agua, le van a echar más fuego. Gloria a Dios. Y esto va a ser el tormento eterno, donde yo no se lo estoy diciendo por hacerle miedo, gloria al Señor, le estoy hablando a su conciencia, gloria al Señor, donde cada uno de nosotros debe de percibirse por la palabra. Los tiempos, gloria al Señor, parece ser son los últimos. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, podemos ver, gloria al Señor, que el profeta Elías, gloria al Señor, se encontró en esta situación y él tuvo que irse, gloria al Señor, a esconder. De ahí cuando se secó el arroyo, porque se secó el arroyo. Muchas veces, gloria al Señor, el Señor te lleva a un sitio y el Señor, gloria al Señor, no fue, gloria al Señor, que no estaba, gloria al Señor, Dios contigo. No fue que no fue la voluntad de Dios, porque si Dios te llevó, fue Él que te llevó. Amén. Pero entonces Dios va a permitir que se seque el arroyo. En otras palabras, va a permitir que lo que te da vida, que lo que te sostiene, desaparezca o se seque. ¿Para qué? Para el Señor llevarte a otro nivel y el Señor enseñarte su gloria sobre tu vida. Gloria a Dios, aleluya. Se secó el arroyo donde Él tomaba agua. No fue la Coca-Cola que se secó, fue el arroyo donde él tomaba agua. Gloria al Señor, se secó. Entonces dice la Biblia, gloria al Señor, que vuelve Dios y le habla y le dice, vete para Serepta. Gloria a Dios. Y él se va para allá. Y yo le he ordenado a una mujer que te alimente. Pero cuando Elías llega allá, se topa con la sorpresa que se encuentra una señora, gloria al Señor, recogiendo leña, gloria al Señor, para preparar alimento. Gloria a Dios. Pero la sorpresa es que Dios le dijo, vete para allá, porque yo le he ordenado a esa mujer que te alimente. Pero la mujer, cuando llega allá, ella ni cuenta se daba quién era Elías. Alaba a Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Mintió Dios o qué pasó ahí? Santo. No. Ella no sabía quién era Elías. Adoramos a Dios. Y tampoco tenía alimento. Santo Dios. Aleluya. Terrible, ¿no? Gloria a Dios. ¿Sabes qué fue lo que pasó ahí? La gloria. Que Dios, las cosas que no son, las ve como que ya son. O sea, el espíritu, que es la verdadera esencia de vida que hay dentro de nosotros, de esa mujer, a lo mejor en lo espiritual, ese espíritu ya había recibido una orden de Dios: alimenta a mi siervo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, gloria al Señor, cuando llega allá, gloria al Señor, me gusta la sabiduría que tenía Elías, porque, gloria al Señor, si es uno de nosotros que va con hambre, con sed, uno llega de una vez y deme comida, deme agua, porque me estoy muriendo. Gracias a Dios. Elías no, Elías va y le dice que le dé agua. Cuando la mujer va caminando, él vuelve y la llama y le dice,
tráeme algo de comer también. Y la mujer le dice, yo no tengo alimento. Y solo tengo, gloria al Señor, en otras palabras, la mujer le declara que solo tiene un poquito de harina para hacer una torta para ella y su hijo, y luego dejarse morir de hambre porque no había alimento, gloria al Señor, por la misma oración que había hecho el mismo profeta Elías. Alaba. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, gloria al Señor, ahí, gloria al Señor, viene Elías y le dice, si usted lo ve, literalmente parece un abuso lo que Elías hizo. Le dice, ven, hazlo como tú dijiste, pero prepárame a mí primero. Mi alma alaba a Dios. En otras palabras, gloria al Señor le está diciendo, no coma tú, no coma tu hijo y dame a mí. Gloria al Señor, por eso yo le quiero hacer saber a usted que esta mujer estaba sintiendo el arguir de Dios dentro de ella. Gloria al Señor, porque no es fácil que un extraño se te presente de primeras a primeras y te diga, dame la comida que tú tienes ahí y tú y tu hijo quédense sin comer. Pero ella lo hizo. Entonces, gloria al Señor, ¿qué pasó después? Lo que pasó después fue lo tremendo, porque dice la Biblia que Elías le dijo, gloria al Señor, porque Jehová me ha dicho a mí que no cesará la harina ni el aceite en tu vasija. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque esa mujer, gloria al Señor, estaba con necesidad, pero esta mujer quiso alimentar a este hombre de Dios. Entonces vino Dios, gloria al Señor, y la bendijo de tal manera de que dice la Biblia que durante hubo sequía, esa mujer nunca se le acabó la harina y el aceite. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Terrible. Aleluya. Gloria. Gracias a Dios. Mi alma adora a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias, Jehová. Gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Entonces, gloria al Señor. Elías, gloria al Señor, se encontraba en esa situación donde esta mujer, gloria al Señor, tenía a su hijo. Dice la Biblia que esta mujer, gloria al Señor, de pronto empieza a ver, quizás, gloria al Señor, que su hijo empieza a enfermar. Su hijo muere, gloria al Señor, y la mujer viene y se acerca a Elías en un momento dado y le dice, pero ¿por qué tú has venido a mí a hacerme este daño? Porque realmente yo pienso, gloria al Señor, que esta mujer le estaba diciendo, tú eres un hombre de Dios, yo no merezco que tú entres a mi casa. Y quizás, gloria al Señor, la mujer se sentía inferior, y quizás por eso ella expresaba esta palabra, quizás por eso ha venido la muerte a mi hijo, porque estaba su hijo ahí muerto. Pero Elías, gloria al Señor, fue y le reclamó a Dios directamente, se lo dijo, le dijo, pero ¿por qué tú haces eso aún a la viuda donde tú me has permitido vivir? Tú le haces este agravio. Y Elías oró, dice la Biblia, y el alma del niño volvió. Gloria a Dios. Gloria al Señor, a cobrar vida. Gloria al Señor, pero eso pasó. Podemos ver, gloria al Señor, lo que yo le estaba diciendo, que cuando Dios le dice a uno, muévete, es porque Dios le va a enseñar algo. Porque Dios lo va a dejar ver otra cosa que usted no ha visto. Amén. Gloria al Señor. Pero llega el momento, gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando Elías tiene, gloria al Señor, que presentarse ante el rey Acab. Tiene que presentarse porque ya Dios lo había dispuesto de esa forma. Pero entonces, gloria al Señor, podemos ver, gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice la Biblia, entonces al día fue a encontrarse con Acab, porque fue que era tanta la sequía, gloria al Señor, que Acab y Abdías, gloria al Señor, decidieron irse cada uno por un lado, buscando agua para su bestia.
Miren qué cosa, la gente se estaba muriendo de la sequía y ellos buscando agua para sus animales. La gente no es tan fácil. Él, en lugar de un rey que iba a ser un rey sabio, un rey que reina justamente buscar agua para la gente, pero no buscando agua para sus animales. Entonces se encontró con Elías, cuando ya Elías había dispuesto en su corazón, gloria al Señor, porque Dios así lo había dispuesto, dejarse ver de acá. Entonces, gloria al Señor, dice, cuando acá vio a Elías, porque dice la Biblia, el 16 del capítulo 18, dice, entonces los días fue a encontrarse con Acab, después que encontró a Elías y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Pero usted sabe que Abdías no quería ir, tenía miedo, porque Abdías pensaba, le dijo a Elías, pero lo que va a suceder va a ser esto, que si yo voy y le digo a Acab que tú quieres encontrarte con él, va a venir el Espíritu de Dios y te va a tomar y te va a llevar para otro lado, y después te va a venir y donde no te vea me va a matar a mí. Tenía miedo. Pero entonces Elías le declara la palabra, no, es necesario, gloria al Señor, que ya ese día Elías estaba dispuesto a encontrarse con él. Dice que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y miren qué cosa, a estas alturas habían matado a todos los profetas de Dios, solo Elías estaba. Pero entonces ellos sabían que Elías había declarado la palabra que no lloviese, pero entonces ellos no lo querían matar. Porque yo me imagino que decían ellos, pero si nosotros matamos a este hombre puede hacer que se quede la sequía para toda la vida. Gracias. Y entonces ya no lo querían matar, sino que lo que le dice el rey acá, con que tú eres el que turba a Israel. Y Elías le dice, no, yo no lo turbo, sino tú y la casa de tu padre. Y le da una orden, gloria al Señor, Elías, ahora es Elías el que ordena, alaba. Le dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. En otras palabras, todos estos eran profetas. Eran profetas de Baal y de Asera. O sea, estos hombres, gloria al Señor, descaradamente todo el pueblo de Israel se había volcado a la idolatría. Estaban apartados. Donde el pueblo quizás era consciente de que ya ellos se habían apartado de Dios. Cosa que hoy no ocurre en el pueblo cristiano. Donde la gente, gloria al Señor, está apartada de Dios y creen que están en Dios. ¿Por qué? Por los hombres que se han levantado en este tiempo. Gloria a Jehová, aleluya. Gente, gloria al Señor, gente que se han dejado meter al diablo muy adentro. ¿Y sabe qué es lo peor? Que tienen apariencia de cristianos. Tienen apariencia de cristianos y le hablan de la palabra y le hablan con un amor. Padre y Dios mío. Y así engañan a la gente. Le hablan con un amor, gloria al Señor. Y son bondadosos, si tienen que darle de comer, le dan de comer, gloria al Señor, hacen cualquier cosa, pero gloria al Señor, su finalidad, su objetivo, gloria al Señor, está apartado de Dios. Porque la verdadera finalidad, gloria al Señor, ni ellos mismos la saben, porque ellos se dejaron meter al diablo adentro, en otras palabras. Gloria al Señor, pero entonces, gloria al Señor, en este tiempo el pueblo quizás sí era consciente de que ellos le habían dado la espalda a Dios, pero entonces viene, gloria al Señor. Entonces acá convocó, dice la Biblia en el versículo 20, a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Alaba. Gloria a Dios. Gracias, Dios.
Lo reunió Elías ahí con una sola finalidad, con un solo objetivo. ¿Sabe cuál era el objetivo del profeta Elías? Gloria al Señor. El motivo del profeta Elías era, gloria al Señor, decidir de una sola vez, gloria al Señor, la condición espiritual del pueblo de Israel. Siempre Dios, cuando la gente está cavilando en dos pensamientos, lo que Dios quiere es que se decida. Gloria a Dios, aleluya. Y por ende, gloria al Señor, siempre la voluntad de Dios es que tú te decidas, gloria al Señor, a hacer lo correcto y no lo correcto. Amén. Pero igual, gloria al Señor, le agrada más a Dios, gloria al Señor, que te apartes de una vez a que tú permanezcas en dos aguas. Y es fuerte, pero es la verdad. La Biblia lo dice, gloria al Señor, que mejor frío o caliente, porque ¿qué? Tibio, ¡Ay, santo! Mejor frío o caliente, porque a los tibios los va a vomitar de la boca. Y la palabra, gloria al Señor, la palabra, gloria al Señor, frío, es una persona que no siente, gloria al Señor, no siente, gloria al Señor, esa pasión por Dios, no siente un interés por Dios. Y vive apartado. Y caliente es una persona que está ferviente. Ferviente, gloria al Señor, no de apariencia. Ferviente, gloria al Señor, que sea una persona constante. Que nunca, gloria al Señor, porque se le levanta el problema, baje los brazos, sino que sea una persona que siempre usted lo va a ver de la misma forma, siempre usted lo va a ver con la misma convicción y siempre lo va a ver parado sobre la roca que es Cristo. No es de que usted ahorita esté botando fuego, gloria al Señor, que queme hasta los árboles. Y después esté más frío que un hielo. No es así. Es que, gloria al Señor, que sea constante. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, vuelvo, gloria al Señor, a la palabra. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Eso es lo bueno, gloria al Señor, cuando usted, gloria al Señor, habla por la palabra, cuando usted habla conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, que la gente, gloria al Señor, cuando está mal, gloria al Señor, no puede decir nada, sino, gloria al Señor, que la palabra como martillo, dice la Biblia, quebranta la peña, entra, gloria al Señor, y te hace conciencia que verdaderamente tú estás mal. Cuando están mal, no dijeron palabra alguna, se quedaron queditos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que habían fallado, ellos sabían, pero mire qué cosa, ellos estaban reconociendo que habían fallado. Su silencio decía mucho, pero no estaban dispuestos a ceder. Porque una cosa es reconocer y otra cosa es que tú tengas la convicción de un cambio, gloria al Señor, en tu vida. Yo siempre digo, gloria al Señor, que muchas veces, gloria al Señor, dentro de nosotros, me voy a incluir yo, gloria al Señor, para que me saluden cuando me baje de aquí, gloria al Señor. Muchas veces, gloria al Señor, dentro de nosotros pasa, gloria al Señor, que nosotros tenemos batallas, es verdad. La batalla, gloria al Señor, hay alguien que mueve, gloria al Señor, todo lo negativo que llega a nuestra vida tiene una influencia que se llama Satanás. Es verdad, indiscutiblemente. Pero muchas veces nosotros pasamos, gloria al Señor, reprendiendo al diablo, reprendiendo a los demonios y no adoramos a Dios, gloria al Señor, cuando realmente, gloria al Señor, lo que nosotros necesitamos es cambiar nuestra vida, cuando realmente lo que nosotros necesitamos es cambiar tu mente negativa, gloria al Señor, por una mente positiva en Dios. Yo no le digo que no reprenda al diablo, siempre que él le aparezca, repréndalo, pero
cuando se le aparezca, no se lo imagine usted. Porque muchas veces, gloria al Señor, queremos ver demonios, gloria al Señor, está en la sombra. Entonces, gloria al Señor, es un cambio, gloria al Señor. Es un cambio que nosotros necesitamos hacer nosotros. Aquí el pueblo estaba reconociendo, pero no estaban dispuestos todavía. De modo que Elías se ve obligado, gloria al Señor, a llevarlo, gloria al Señor, a un desafío. Que lo vamos a ver en un momento. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros reconocemos que estamos mal, cambiemos. Y no le estoy hablando de la forma de vestir, como muchas veces creemos. Que la santidad no es la ropa. La santidad no es lo que se ve por fuera. La santidad, gloria al Señor, es tener un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Y vivir una vida en obediencia día a día, tratando de agradar más a Dios. Pero también tengo para decirte, gloria al Señor, para que no se puede vivir una vida libertina, que la santidad es algo adentro, pero se refleja por fuera también. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Entonces, no es que la ropa no es parte, la ropa refleja tu santidad y tu vocabulario también. Tu conducta. Habla, papá. Entonces, gloria al Señor, vamos a continuar, gloria al Señor. Podemos ver, gloria al Señor, aquí el pueblo, gloria al Señor, no respondió palabra alguna. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahí viene, gloria al Señor, el profeta Elías. Le está diciendo, gloria al Señor, estoy yo solo. En otras palabras, humanamente estoy yo solo, gloria al Señor, pero yo no tengo miedo. He estado escondido porque Dios me había dicho que estuviera, pero hoy estoy aquí para dar la cara, gloria al Señor. Y le dice: solo yo he quedado. Gloria a Dios. Y habían ahí 450 hombres. Gloria a Cristo. Parece que se habían unido, gloria al Señor, 50 más profetas de Baal. Y Elías los lleva a un desafío terrible, que lo vamos a ver aquí en la palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado. Vamos a ir al versículo 23. Dice: Elías les dijo: désennos pues 2 bueyes y escojan uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Miren qué cosa. Estaban ahí los profetas de Baal. Estos hombres, gloria al Señor, eran profetas. La gente lo reconocía por profeta. Si la gente lo reconocía por profeta, era porque quizás ellos predecían algunas cosas y ocurrían. Pero entonces, estos hombres, cuando Elías les dice esto, ellos no dijeron que no. Ellos estaban dispuestos, en otras palabras, ellos también estaban seguros que Baal iba a responder con fuego. Entonces, gloria al Señor, podemos ver, dice la Biblia: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió: bien dicho. Y comenzaron ellos, gloria al Señor, a clamar a Baal. Y comenzaron desde la mañana, y comenzaron esta gente desesperada clamando a Baal. ¿Sabe por qué? Gloria al Señor. Porque ellos, gloria al Señor, los profetas de Baal querían, gloria al Señor, aunque el pueblo siguiera cautivo en la idolatría. Y ellos creían sinceramente que Baal lo iba a hacer. Pero no sucedió así. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo permitió.
Entonces, gloria al Señor, podemos ver que Elías, gloria al Señor, esta gente llegó al mediodía, gloria al Señor, y seguían gritando frenéticamente, dice la palabra. Mire qué cosa lo que le gusta hacer a los ídolos, al diablo, porque realmente, gloria al Señor, la gente ve una figura, pero no ven al demonio que hay detrás de la figura. Entonces, esos demonios les gusta que los adoren y que la gente haga sacrificios por ellos. Dice la Biblia que ellos se sajaban con cuchillo para ver si Baal le respondía, y clamaban, gloria al Señor, desesperadamente. Y me da risa a mí porque parece que Baal hacía yoga, porque Elías le dice, a lo mejor está meditando, clámenle más fuerte. Gracias a Dios. Está terrible Elías. Seguro estaba Baal haciendo yoga. Y terrible, gloria al Señor. Pero entonces, gloria al Señor, y clamaban desesperados, pero no respondió. Baal no respondió, ni se oyó palabra alguna. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Usted sabe que el diablo tiene poder, pero tiene un poder limitado y no lo puede usar. Y no lo puede usar cuando él quiere, sino cuando Dios se lo permite. El diablo tiene poder para lanzar fuego del cielo, pero cuando Dios se lo permite. Pero en esa ocasión no pudo. Gloria al Señor. Dice la Biblia, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, gloria al Señor, vamos a ir al versículo, gloria al Señor. Dice, y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. O sea, Elías les decía, pero si es Dios, tienen que responderle, grítele más fuerte. Gloria al Señor. Quizás está meditando, alaba, o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. O sea, Elías se estaba burlando de a grueso de los profetas de Baal. Se estaba burlando terriblemente. Gloria al Señor. Yo no sé, gloria al Señor, pero me llama la atención porque yo no he encontrado en otra parte donde un varón de Dios se burla de una situación así. Pero realmente Elías no se estaba burlando del pueblo. Elías se estaba burlando de los demonios. Eso es así. Amén. Y qué cosa también, porque hay que tener cuidado. Dice la Biblia que aún las potestades, gloria al Señor, hay que tener cuidado cómo nosotros nos expresamos de ellas, porque son potestades superiores. Pero Elías lo estaba haciendo, gloria al Señor, seguramente con la autoridad de Dios, porque de ver, gloria al Señor, cómo este hombre, la autoridad que tenía, gloria al Señor, y que cuando abría su boca era respaldado por Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, hacer caos a mí, y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, el altar de Dios estaba arruinado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya no adoraba a Dios como antes lo hacía. Entonces, gloria al Señor, Elías comenzó a arreglar el altar. Una forma, gloria al Señor, que explicativa, gloria al Señor, y para acomodarla a nuestro tiempo, gloria al Señor. Si nosotros queremos que Dios nos responda, si nosotros queremos que Dios nos dé las bendiciones que nos ha prometido, arreglemos nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Arreglemos. Aquí el altar era donde la presencia del Señor descendía, cosa que no lo es ahora, sino que la presencia del Señor desciende sobre tu vida y desciende sobre mi vida. Amén. Desde el día de Pentecostés para acá, gloria al Señor, desde ese día para acá, el Espíritu Santo, gloria al Señor, trabaja interactuando directamente con el corazón del hombre. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de la tribu,
de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Voy a ir rápido porque quiero terminar. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Podemos ver la frialdad de Elías, o sea, cuando digo frialdad, la forma tranquilamente como él estaba preparando el altar. Cosa, gloria al Señor, que nosotros con gozo debemos tratar de nosotros tener un corazón genuino para Dios. Porque nuestro corazón, nuestro interior es el altar donde Dios quiere morar. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y ahí es donde Dios quiere morar. Pero hay que nosotros tratar día a día a tener, gloria al Señor, nuestro corazón, gloria al Señor, alto para que la presencia del Señor habite. Elías estaba preparando el altar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Alaba. También le tiró agua para que no dijera que había un fuego extraño ahí. Y dijo: hacelo otra vez, 2 veces. Y otra vez lo hicieron. Dijo: hacelo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. O sea, le tiraron 12 cántaros de agua. Yo no sé de dónde apareció el agua, porque la Biblia dice que hasta los ríos se habían secado, pero el agua apareció porque Elías la estaba pidiendo, y apareció el agua y la arrojaron sobre el holocausto. Gloria a Dios. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el agua? ¿Dónde salió esa agua? ¿Por qué? ¿Saben que los altares los hacían en las partes altas? Como quien dice, subían una colina, explicándolo así, ¿verdad? Y en la parte más alta, por lo general, se hacían los altares donde adoraban. Entonces, es lógico suponer que ahí no había agua. Además, había una sequía de hacía más de 3 años. Pero cuando Elías pidió el agua apareció. No sé de dónde, pero apareció. Gloria. Y 12 cántaros al agua. Entonces, gloria al Señor. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Podemos ver el clamor de este hombre. Este hombre, gloria al Señor, lo primero, gloria al Señor, que él está interesado es que el pueblo llegue a entender que hay un solo Dios. Amén, aleluya. Y lo segundo que él le dice, gloria al Señor, es que el pueblo, gloria al Señor, vea que él es un siervo de Dios y que no es un impostor. Gloria al Señor. Pero muchas veces, gloria al Señor, nosotros, gloria al Señor, que creemos que el Señor nos responde en público para llevarnos la gloria a nosotros. Pero Él, la verdadera finalidad de la oración de Él es para que el pueblo entendiera que solo había un Dios, y que ellos estaban dándole la espalda al único Dios verdadero que existe y ha existido. Amén, gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron:
Jehová es Dios. Jehová es Dios. Entonces, gloria al Señor, aquí podemos ver, gloria al Señor, a este profeta de Dios metiendo en una vergüenza al reino de las tinieblas. Este hombre estaba avergonzando públicamente, gloria al Señor, al reino de Satanás y a los profetas mentirosos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre que no se movía en emociones. Era un hombre que trataba de hacer la voluntad de Dios, aunque tronara o cayera el relámpago, pasara lo que pasara. Este hombre se movía en la soberana y absoluta voluntad de Dios. Gloria a Dios. Y los avergonzó públicamente. Alaba. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Alaba. Gloria a Dios. ¿Por qué los degolló? Porque Dios es un Dios justo. Y habían matado a todos los varones de Dios. A todos los varones de Dios los habían matado, de tal modo que solo quedaba un profeta, y era el más reconocido por ellos, era el profeta Elías. Pero ahí, gloria al Señor, Elías los avergonzó. Y también ahí murieron los profetas de Baal. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué también Dios permitió que murieran? Porque esta gente, gloria al Señor, si no morían ahí, iban a ser como un veneno que iba a seguir queriendo envenenar la mente del pueblo. Gloria a Dios. Amén. La Biblia dice acá en el Evangelio: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por eso hay que tratar, hermano. Yo le voy a decir una cosa. A usted. Aunque usted crea, gloria al Señor, que usted no está siendo fiel a Dios, pero esfuércese. Pero le voy a recomendar algo: nunca sea, gloria al Señor, para maldición de otro, nunca sea para tropiezo de otro, nunca sirva a usted, nunca se deje usar para envenenar la mente de un hermano. Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios le permitió a Elías matar a los profetas de Baal, porque seguramente estos hombres allí mismo también reconocieron a Dios, pero seguro ellos no se iban a quedar conformes. Entonces Dios por eso les permitió la muerte. Voy a terminar diciéndote, gloria al Señor, tratemos día a día de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios.